Hare Krishna, bienvenidos a todos, gracias. Entonces vamos a leer un verso del Bhagavad Gita tal como es, capítulo 2, resumen del contenido del Gita, texto 31. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El verso en sánscrito nos dice: Swadharmam api chaveksha navikampitum arhasi dharmiat di yudachreyonyat keshatriyasya navidyate. Traducción: considerando tu deber específico como kshatriya, debes saber que no hay mejor ocupación para ti que la de pelear sobre la base de los principios religiosos. Así que no tienes por qué titubear. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. De las 4 órdenes para la administración social, la segunda orden, la cual tiene a su cargo la buena administración, se llama Kshatriya. Keshat significa herir. A aquel que protege de los daños se le da el nombre de Kshatriya. Trayate significa proteger. Los kshatriyas van al bosque a aprender a matar. El kshatriya solía internarse en el bosque, desafiar a un tigre frente a frente y pelear con él haciendo uso de su espada. Una vez que se mataba al tigre, se le ofrecía la orden real de la cremación. Aún hoy en día, los reyes kshatriyas del estado de Jaipur siguen este sistema. A los kshatriyas se les enseña sobre todo a desafiar y matar, porque a veces la violencia religiosa es un factor necesario. Así pues, jamás se espera que los kshatriyas adopten directamente la orden de sannyasa o de renunciación. La no violencia en la política puede que sea una medida diplomática, pero nunca es un factor o principio propio de ella. En los códigos religiosos se afirma: Ahaveshu mito nyonyam shigam samto mahikshita Yudatmana param shaktya swargam yanti aparam mukha Yagneshu pashavo brahmam hanyante satatan dvijai Samskrita kilamantraischa tepi swargam abapnubam. Un rey o kshatriya es merecedor de ir a los planetas celestiales después de la muerte, por el hecho de pelear en el campo de batalla con otro rey envidioso de él. Del mismo modo en que los brahmanas también van a los planetas celestiales por el hecho de sacrificar animales en el fuego de sacrificio. De modo que matar en la batalla conforme a los principios religiosos y la matanza de animales en el fuego de sacrificio no se consideran en absoluto actos de violencia, pues todo el mundo se beneficia en virtud de los principios religiosos involucrados en ello. El animal sacrificado obtiene una vida humana inmediatamente sin tener que pasar por el proceso evolutivo gradual que lleva de una forma física a otra. Y los kshatriyas que mueren en el campo de batalla van a los planetas celestiales al igual que los brahmanas que van a ellos como resultado de ofrecer sacrificios. Hay 2 clases de swadharmas o deberes específicos. Mientras uno no esté liberado, tiene que realizar los deberes de su cuerpo en particular conforme a los principios religiosos a fin de lograr la liberación. Cuando uno se libera de su swadharma o deber específico, se vuelve espiritual y no se halla en el plano del concepto corporal material. En el plano de la concepción corporal de la vida hay deberes específicos para los brahmanas y kshatriyas respectivamente, y dichos deberes son ineludibles. El swadharma lo decreta el Señor, y ello se explicará en el capítulo 4. En el plano corporal, el swadharma se denomina varna ashrama dharma, o el vehículo que lleva al hombre a la comprensión espiritual. La civilización humana comienza a partir de la etapa del varna ashrama dharma, o los deberes específicos en función de las modalidades específicas de la naturaleza del cuerpo que se ha obtenido. El desempeño del deber específico en cualquier terreno de la actividad y siguiendo las órdenes de las autoridades superiores sirve para elevarlo a uno a un nivel de vida superior. Entonces, pidiendo el permiso y las bendiciones de nuestros maestros espirituales predecesores, Srila Prabhupada, fundador Acharya de ISKCON, mi maestro espiritual, Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shimate Purushatraya Swamiti Namine,
Namaste, Gora Brindavana Charyana, Premata Prabhupada, Sevako, Vedanta Shikshako, Golokadama y de los devotos. Entonces, en este verso, Krishna empieza a hablar de el Dharma, o en este caso, como nos dice Srila Prabhupada, el Swadharma. Entonces, como el título de esta charla o de esta clase era ¿cuál es mi deber o cuál es mi Dharma? Entonces aquí Srila Prabhupada nos está explicando del Varna Ashrama Dharma. Entonces el Varna Ashrama Dharma significa donde nosotros nos tenemos que situar material y espiritualmente. Materialmente, según, como nos explica aquí Srila Prabhupada, según la modalidad de la naturaleza material que nos influencia en mayor grado, sea en la bondad, en la pasión o en la ignorancia. Y también está la parte espiritual. Entonces, Srila Prabhupada, en su significado, dice, hay dos clases de swadharma o deberes específicos. Empecemos por analizar qué es el swadharma. Muchos la traducen simplemente como religión o deber, pero su verdadero significado va más allá. Dharma indica la naturaleza esencial de un ser, aquello que lo define y que no puede ser separado de su existencia. Por ejemplo, el fuego tiene el dharma de quemar y el azúcar el de endulzar. De la misma manera, el ser humano tiene un dharma intrínseco que guía su vida y su propósito. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada explicó que dentro del Dharma existe un concepto central denominado Swadharma. Literalmente significa el deber propio, la ocupación natural o la función particular de cada individuo. En esta clase exploraremos qué es Swadharma según Srila Prabhupada, cómo se relaciona con la enseñanza del Bhagavad Gita y de la tradición Vaishnava y cuál es su relevancia práctica en la vida moderna. El concepto de Swadharma en el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita, Shri Krishna explica a Arjuna la importancia de cumplir el Swadharma. Cuando Arjuna duda en su papel como guerrero en el campo de batalla de Kurukshetra, Krishna lo instruye. Shreyam Swadharmo Viguna para Dharmat su Anashtitat. Bhagavad Gita 3.35. Es mejor desempeñar el propio deber aunque sea imperfecto que el deber ajeno aunque sea ejecutado perfectamente. Entonces aquí Srila Prabhupada nos indica algo muy importante. Nosotros tenemos que conocer cuál es nuestro ashram o cuál es nuestra posición, tanto en la vida material como en la vida espiritual. Porque lo que nos instruye el verso dice es mejor desempeñar su propio deber que hacer el deber de otra persona, pensando que, digamos, en el mundo material las personas se rigen por el principio de voy a estudiar algo que me gusta, ¿no? ¿Quién tiene la posibilidad, digamos? Trata de iniciar una universidad o una facultad estudiando algo que según es mi naturaleza, es lo que me gusta y me gustaría vivir de esto o trabajar de esto, etc. Y eso está muy bien porque está como en sintonía con parte de nuestra naturaleza. Pero desde la visión de un practicante de conciencia de Krishna o de un devoto de Krishna, tienen que entender que a veces no es exactamente lo que le gusta lo que tiene que hacer, no es su deber. En realidad no es su dharma. Entonces el devoto debe entender cuál es su real dharma en la vida material y en la vida espiritual. Entonces aquí nos dice el significado que el dharma, el swadharma, lo decreta el Señor Krishna. En cuanto al dharma material, tenemos una herramienta muy importante que son las cartas védicas. Los devotos, en realidad se aconseja que siempre sea un devoto o un practicante de conciencia de Krishna quien nos
que nos ayude, ¿no? En una carta védica. En la carta védica se puede ver cuál es nuestro Dharma. Y eso nos ayuda muchísimo, porque va más allá a veces de hacer lo que nos gusta, sino, como en este caso, Arjuna tiene que hacer lo que es su deber. Si no, Arjuna, si era lo que le gustaba, él prefería abandonar la batalla, no enfrentar la situación que tenía que enfrentar y buscar como una vía escapatoria, como, bueno, me convierto en un renunciante y me voy al bosque. Y Krishna no aprobó lo que Arjuna quería hacer. Entonces también es como si nosotros nos ponemos en nuestras situaciones, a veces se nos presentan circunstancias en la vida que muchos de nosotros no queremos afrontar y buscamos evadir, digamos, esa situación. Pero un devoto no puede actuar de esa manera, porque debe comprender que todo lo que está haciendo es primero un plan divino que Krishna tiene para cada uno de nosotros. Que todos nosotros venimos con ese plan divino con un propósito para cumplir. Y ese es nuestro Dharma. Entonces, más allá de lo que nos guste, nosotros como practicantes, sabiendo que somos eternos sirvientes de Krishna, debemos seguir nuestro deber para satisfacer a Krishna. No debemos solo hacer lo que nos satisface a nosotros, sino debemos entender que hagamos nuestro deber para satisfacer a Krishna y como reacción de eso nosotros también vamos a estar satisfechos. Pero eso necesita de la fe, necesita de la confianza al practicante, necesita entender que no puedo por mis propios medios alcanzar mi felicidad o mi bienestar separado de Krishna. Pero esto necesita de tiempo, necesita un proceso, necesita de conocimiento, necesita madurar esta idea. Este verso muestra que Swadharma no se trata de compararse con otros ni de imitar las ocupaciones ajenas, sino de comprender cuál es la posición natural y el deber personal que a uno le corresponde. Srila Prabhupada explica en sus comentarios que Swadharma se puede entender en dos niveles. Uno, Swadharma temporal o material, relacionado con la naturaleza del cuerpo y la mente. Según la clasificación védica del Varna Ashrama Dharma, los individuos tienen inclinaciones naturales que los orientan hacia actividades específicas como brahmanas, como maestros, educadores, etc., kshatriyas, administradores, gobernantes, guerreros, policías, etc., vaishyas, comerciantes, agricultores, o shudras, trabajadores y artesanos. Cumplir con estas responsabilidades en armonía con la sociedad es parte del Swadharma. 2. El Swadharma eterno o espiritual. Más allá de las designaciones temporales, todo ser viviente es un alma espiritual, una Shiva, eterna parte y porción de Krishna. Maimai Vansho Shivalo que Shiva Bhuta Sanatana, Bhagavad Gita 15.7. Por lo tanto, el Swadharma eterno es servir a Krishna con amor y devoción, lo cual constituye la esencia del Bhakti Yoga. Entonces, nosotros, teniendo la información de que existen dos Swadharmas, tanto material como espiritual, y practicando el proceso de conciencia de Krishna, debemos comprender que nosotros debemos hacer que estos dos dharmas se unan. Deben estar en sintonía con nuestro vivir. Si nosotros hacemos nuestro dharma material, o como dice Prabhupada, temporal, que puede ser mamá, ser papá, ser un arquitecto, ser un maestro, lo que tenga que ser. Ese es mi dharma en cuanto a que yo tengo que mantener el cuerpo y el alma juntos. Necesito trabajar, necesito cumplir con mi deber. Pero hay un secreto muy importante. Esto debe ser ofrecido a Krishna. Este dharma, este deber material debe ser ofrecido a Krishna, porque si no voy a ser el causante de la reacción o de los frutos de esa acción. Y eso me apega al mundo material y me crea karma. Entonces,
nosotros estamos en una dualidad, estamos dentro del mundo material y tenemos un dharma material y un dharma espiritual. Estamos haciendo los dos dharmas a la vez. Entonces estos dharmas tienen que ir acompañados. La finalidad, como nos dice Srila Prabhupada, es un día abandonar el dharma material, pero cuando no estemos en el mundo material. No podemos ahora querer ser solamente almas espirituales mientras estamos en este cuerpo material. Eso necesita de un tiempo, necesita de un proceso, necesita tal vez de algunas vidas, en el mejor de los casos y afortunados, esta vida. Entonces, nunca conciencia de Krishna nos estimula a abandonar nuestras responsabilidades en el mundo material. El Bhagavad Gita nos explica que un renunciante en verdad no es aquel que renuncia a sus responsabilidades, sino que aquel que entiende que todo debe ser ocupado en conciencia de Krishna. Ese es un verdadero renunciante. Entonces, como nos explica el Varna Ashrama Dharma, es un arma, es una herramienta, es una posibilidad que nosotros estemos ubicados en nuestra posición material y desde ahí cultivar vida espiritual. El peligro de abandonar el Swadharma. En el caso de Arjuna, su Swadharma material era el de un guerrero, un kshatriya. Si renunciaba a su deber y se retiraba al bosque en nombre de la compasión, incurriría en una falta grave, pues estaba rechazando su responsabilidad natural y social. Krishna le explicó que abandonar el Swadharma por debilidad o por confusión no conduce a la perfección, sino al desastre, tanto material como espiritual. Srila Prabhupada señala que hoy en día muchos abandonan sus deberes naturales y se involucran en ocupaciones que no corresponden a su naturaleza interna, lo cual genera frustración, confusión social y desarmonía. Sin embargo, le aclara que incluso si uno realiza su Swadharma material de forma imperfecta, ese camino es más auspicioso que imitar el deber de otro. Entonces, en primer caso, que leímos de Arjuna, ¿no? Como decíamos, Krishna no aprobó su supuesta compasión, porque en realidad Arjuna está utilizando esta compasión para evadir su deber. Krishna no aprueba esta forma de pensar. El devoto o el practicante por naturaleza es compasivo con otras entidades vivientes. Entonces es normal que Arjuna estaba como diciendo, no, pero yo voy a ser el responsable de muchas muertes y eso va a traer a mi vida y a la sociedad un problema. Pero Krishna le está diciendo, usted solo cumpla el deber que tiene que hacer, no se apegue a los frutos, no esté pensando en el futuro lo que va a suceder. Eso me corresponde a mí, a Krishna. Por otro lado, vemos la segunda parte de lo que leímos, que Srila Prabhupada nos explica que hoy en la sociedad moderna, en Kali Yuga, la mayoría de las personas ocupan ashram que no les corresponden. Entonces la mayoría quieren ser brahmanas, o quieren ser educadores, o quieren ser una posición que lo único importante es que le traiga beneficios económicos, para que le dé una vida cómoda, pero no es su naturaleza, no es su dharma. Entonces lo que nos enseña Kali Yuga, que nosotros somos todos shudras, pero lo que nos trae conciencia de Krishna es una oportunidad maravillosa porque nos está preparando a que nosotros podamos llegar a ser brahmanas. Brahmana significa aquel que educa a la sociedad, a otras personas, para que enseñe conciencia de Krishna a otras personas. Para esto un practicante sigue el proceso de conciencia de Krishna, estudia, se cualifica para ser un instrumento útil para aportar algo a la sociedad, pero algo tangible, algo importante, que sea conciencia de Krishna. Porque al final de todo esto, este Dharma que estamos hablando y estudiando, tiene uno que es el Sanatana Dharma, que eso es la esencia de todos nosotros. Ese es el Sanatana más importante.
Pero existen diferentes grados de comprensión del Dharma. Entonces, un practicante de conciencia de Krishna debe ser muy tolerante, debe ser muy amoroso con las personas que están en su proceso gradual de entender el funcionamiento de la vida, que no son el cuerpo, que son el alma. Inclusive entre nosotros practicantes debemos ser tolerantes con otros practicantes, con otros devotos. No todos tenemos el mismo estado de conciencia o de comprensión de las cosas. No todos van al mismo tiempo. Entonces, debemos analizar que no solamente el proceso de conciencia de Krishna o la vida se ve desde mi visión. Hay muchas visiones de conciencia de Krishna y de la vida. Entonces, debemos siempre recurrir a los libros, a la Shastra o a los maestros espirituales que nos ayuden con estas diferencias. La relación entre Swadharma y Bhakti. Aunque el Swadharma material tiene importancia, Srila Prabhupada enfatiza que lo esencial es elevarse al plano del Swadharma espiritual. Cumplir con el propio deber temporal puede crear una base estable, pero el objetivo último es dedicarse al servicio devocional a Krishna. En el Srimad Bhagavatam 1.2.13 se afirma: oh el mejor de los nacidos, el cumplimiento perfecto del deber de acuerdo con el sistema de las divisiones sociales y espirituales consiste en complacer a la suprema personalidad de Dios, Hari. Esto significa que cualquier Swadharma material solo alcanza su perfección cuando se conecta con el propósito de complacer a Krishna. Si un comerciante, un gobernante o un trabajador cumplen sus deberes pero olvidan su Swadharma eterno de servir al Señor, entonces su vida sigue incompleta. Srila Prabhupada repetía que la conciencia de Krishna no significa abandonar las responsabilidades materiales, sino dedicarlas al servicio divino. Por ejemplo, un padre puede cuidar de su familia no solo por obligación mundana, sino como un acto de servicio a Krishna, ofreciendo los frutos de su trabajo al Señor. El Swadharma eterno, el servicio devocional. El punto culminante de las enseñanzas de Srila Prabhupada es que el Swadharma eterno del alma es servir a Krishna. En el Chaitanya Charitamrita Madhya 20.108 se declara: Shivera Swarupa Jaya Krishnera Nityadasa. La identidad constitucional del ser viviente es que es sirviente eterno de Krishna. Entonces este verso nos dice: Shivera, la Shiva, la entidad viviente; Swarupa, la Rupa, su forma; Krishnera, de Krishna; Nitya, eterno; Dasa, sirviente. Eso es nuestra esencia. Leímos al principio que Dharma significa no solo el deber o la función, sino la esencia de lo que es la entidad viviente. Y su esencia es ser sirviente eterno de Krishna. Y uno no se puede separar, como nos dijo, no se puede separar el calor del fuego o el ser dulce del azúcar. Nosotros, por el hecho de olvidar nuestra esencia, que es nada más y nada menos que el propósito por el que existimos. Esa es nuestra esencia, eso es la motivación porque somos, entre comillas, creados o aparecemos o existimos. Este servicio eterno no depende del cuerpo ni de la ocupación social. Es independiente de la nacionalidad, la educación o el estatus material. Toda alma por naturaleza busca amar y servir. Pero cuando esa tendencia se desvía hacia objetos materiales, surgen la frustración y el sufrimiento. Solo cuando el alma ofrece su amor a Krishna, su amo supremo, se experimenta la verdadera plenitud. Srila Prabhupada lo ejemplifica de manera sencilla. Así como la mano encuentra satisfacción sirviendo al cuerpo entero, el ser viviente encuentra su propósito natural sirviendo a las fuentes de toda su existencia. ¿Quién es? Dios, Shri Krishna. Entonces, esto lo podemos entender que nosotros tenemos como también en nuestra esencia amar y servir. En nuestra parte de lo
que nosotros somos como almas espirituales. Pero aquí Conciencia de Krishna nos está explicando que si nosotros focalizamos o ponemos o nos concentramos sobre objetos temporales, el hecho de que solo aparecen y desaparecen nos crea frustración, sufrimiento, tristeza, etc., porque uno se apega a un objeto, a una persona, o etc. Entonces el hecho de que está y no está crea el apego, y el hecho de no estar y por el hecho de no poder tener esa relación, sufrimos la separación, sufrimos o estamos tristes. Pero nosotros, si entendemos que somos almas espirituales, eternos sirvientes de Krishna, que el Señor es nuestro Padre amoroso, nosotros podemos ver nuestras relaciones temporales como una ayuda tanto personal como para brindarnos hacia la otra persona, para ayudarnos en nuestra evolución como almas espirituales, como para que nuestra conciencia vaya hacia arriba, como que podamos entender cuál es el funcionamiento general del mundo material, cuál es el funcionamiento del mundo espiritual y cuál es nuestro propósito de estar aquí ahora. Entonces, en Conciencia de Krishna se recomienda o se nos aconseja seguir Srila Prabhupada lo explicaba, seguir como dos rieles o las vías o dos caminos paralelos: el conocimiento y la devoción. Sin conocimiento, sentimentalismo. Sin devoción, fanatismo. Entonces las dos cosas tienen que ir acompañadas. Debemos desarrollar amor por Krishna, devoción por hacer servicio devocional, pero esto se hace en base al conocimiento. El conocimiento es aquel que estamos obteniendo por nuestra práctica en conciencia de Krishna. Relevancia práctica en la vida moderna. Muchos se preguntan cómo aplicar el concepto de Swadharma en el mundo contemporáneo, donde la estructura del Varna Ashrama Dharma tradicional no existe plenamente. Srila Prabhupada enseñó que lo más importante es reconocer el Swadharma eterno, dedicarse al servicio devocional mediante el canto del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El estudio de las escrituras, la asociación con devotos y el ofrecimiento de nuestras actividades diarias al Señor. Al mismo tiempo, él aconsejaba a sus discípulos que cumplieran con sus responsabilidades materiales, trabajo, familia, estudios, de forma honesta y equilibrada, viendo esas actividades como una plataforma de apoyo al servicio devocional. De este modo, el Swadharma en la vida moderna implica integrar nuestras inclinaciones naturales con la meta espiritual de servir a Krishna. No se trata de renunciar artificialmente a nuestras responsabilidades, sino de espiritualizarlas, conectándolas con el propósito supremo de la vida. Entonces, aquí nos está diciendo algo muy interesante, muy lindo, y nos está revelando un gran conocimiento. Nos dice, se trata aquí, el Swadharma en la vida moderna implica integrar nuestras inclinaciones naturales con la meta espiritual de servir a Krishna. En ningún momento Krishna nos está pidiendo que vayamos contra nuestra naturaleza. Al contrario, nos está dando conocimiento y herramientas para que nosotros podamos vivir en el mundo material siguiendo nuestra naturaleza, nuestras inclinaciones, como dice Srila Prabhupada. Por eso, como decía antes, es muy importante, por ejemplo, para los devotos hacerse una carta védica y entender cuál es su dharma, cuál es su función en el mundo material. Porque este es el primer paso, y el segundo paso, como nos está enseñando esta clase, es conectar esa acción con conciencia de Krishna. Eso es el secreto de que nosotros
pasemos de un estado de confusión o condicionamiento a un estado liberado. Aunque si nosotros estamos dentro del mundo material, lo que nos libera es nuestro estado de conciencia, no el cuerpo. No es una situación física la que nos va a liberar. Nosotros podemos estar haciendo nuestro Dharma material, pero si estamos ubicados en nuestro Dharma espiritual, que es ser sirvientes de Krishna, estamos en la conciencia correcta. Entonces esto nos ayuda a salir del ciclo de nacimientos y muertes, del samsara y del karma. Conclusión. El concepto de Swadharma es fundamental para comprender el mensaje del Bhagavad Gita y la enseñanza de Srila Prabhupada. No es simplemente un deber externo o una imposición social, sino la manifestación de nuestra naturaleza esencial. En un nivel material, Swadharma significa cumplir con las responsabilidades propias de acuerdo con nuestra inclinación y posición en la sociedad. En un nivel superior y eterno, Swadharma significa recordar nuestra identidad como almas espirituales y sirvientes eternos de Krishna. Srila Prabhupada nos guía a no abandonar nuestras responsabilidades materiales, pero a transformarlas en actos de servicio devocional, reconociendo que la verdadera perfección se alcanza cuando nuestras actividades están dedicadas a complacer al Señor Supremo. Por lo tanto, el estudio y la práctica del Swadharma nos permite avanzar hacia una vida plena, equilibrada y trascendental, en la cual el deber externo se armoniza con la vocación eterna del alma, amar y servir a Krishna. Entonces, podemos hacer un punto aquí. Si quieren aportar algo, preguntar algo, son todos bienvenidos. Gracias, Prabhu, por la clase. Súper fácil de entender cada palabra, muy, muy buena. Entonces, para un devoto, para conocer su Swadharma material, está recomendado hacer una carta védica. ¿Sería la única opción? No, otra opción para muchos de nosotros es nuestro maestro espiritual. Nuestro maestro espiritual nos puede instruir en cuanto a qué podemos hacer en el mundo material y nos ayuda a ubicarnos en la práctica espiritual. Pero no todos los practicantes tienen su maestro espiritual, o no todos los practicantes están teniendo la posibilidad de estar en contacto con un maestro espiritual que los esté instruyendo o guiando en su camino. Entonces, digamos, como una herramienta previa a que cada uno de nosotros conozca a su maestro espiritual, podemos apoyarnos en una carta védica. Porque la carta védica, como decía antes, es importante también cuando alguien se lo hace con practicantes de conciencia de Krishna o devotos de conciencia de Krishna. Entonces nos van a poder guiar porque ellos son nuestro Shiksha Guru en ese punto. Son devotos que nos están instruyendo, están enseñando, nos están dando conocimiento. Entonces es muy importante encontrar su Dharma, porque digamos que es la semilla de donde nace todo. Si nosotros estamos, como decía antes, muchos tienen la posibilidad de sí seguir lo que le gusta hacer según su naturaleza en el mundo material, haber estudiado y trabajar de algo que le gustaba. Pero digamos que el porcentaje es menor o chico en comparación a la mayoría de las personas que tienen que trabajar o vivir de lo que encuentran en realidad. Pero eso es importante que nosotros, más allá de lo que tenemos que hacer, porque el trabajar es solamente un aspecto del Dharma. Nosotros somos
muchos dharmas. Como decía antes, somos papás, somos esposos, somos esposas, somos hijos, somos hermanos, somos amigos, etc. Y todo eso son dharmas, deberes. Pero si nosotros los focalizamos desde nuestra enseñanza en el mundo material, significa que nuestro conocimiento es imperfecto porque fue transmitido por personas condicionadas. Nosotros tenemos que absorber un nuevo conocimiento que viene desde Krishna, que es una persona liberada de este condicionamiento material. Y nos está enseñando, como siempre digo, Maharaj, Bhakti-Sunda Maharaj nos enseña el arte de vivir, ¿no? Él explica que Srila Prabhupada en el Bhagavad Gita nos está enseñando esto, cómo el tiempo que nosotros estamos dentro del mundo material, con este cuerpo que obtuvimos, que Srila Prabhupada nos dice hacer un buen uso de esta mala compra, ¿no? O sea, como, bueno, ya obtuvimos esto, hagamos lo que podemos con lo que hoy en día somos y tenemos, ¿no? Pero todo esto hace una gran diferencia entre si nosotros ofrecemos estas acciones considerándonos devotos siempre y en cualquier circunstancia o no. Porque si nosotros queremos practicar vida espiritual, pero no entendemos que la práctica también significa ofrecer los resultados de nuestras acciones en el mundo material, la práctica espiritual no está siendo bien entendida o bien practicada. No es solamente cuando me asocio con devotos o en circunstancias de un servicio devocional me recuerdo que soy devoto o practicante. Todo esto que nos enseña el Bhagavad Gita, mi maestro espiritual nos explica, son instrucciones prácticas para la vida diaria. Como nos leímos en un momento, Srila Prabhupada nos dice cómo aplicarlo en la vida moderna. Esto es lo más importante. No debemos esperar, bueno, en esta vida tal vez no, la próxima vida, si vivo en un templo, o si soy un brahmachari, o si todas las condiciones están dadas para que lo haga, me voy a dedicar solo a la vida espiritual. La vida espiritual se construye desde cualquier posición estemos, porque lo importante es que nosotros podamos reconocer cuál es nuestro ashram, cuál es nuestra posición, y desde ahí trabajar como devotos de conciencia de Krishna. Nosotros no nos vamos a ir con Krishna por ser un brahmachari, ¿o no? No, como dije antes, en el Bhagavad Gita la renuncia se nos enseña a todo es para Krishna, todo es Krishna y todo lo que hago es para complacer a Krishna. Ese es el fundamento principal de conciencia de Krishna. Gracias, Prabhu. Les leo una reflexión final. El concepto de Swadharma nos invita a mirar más allá de las apariencias externas y preguntarnos: ¿estoy viviendo de acuerdo con mi verdadera naturaleza? Srila Prabhupada nos enseña que aunque cumplir con nuestras responsabilidades materiales es importante, el alma nunca estará satisfecha si olvida su deber eterno, servir a Krishna con amor. La vida moderna muchas veces nos empuja a papeles que no siempre corresponden a nuestra esencia, generando confusión y vacío interior. Sin embargo, cuando entendemos que toda ocupación puede ser ofrecida a Krishna, el trabajo, la familia, el estudio o la sociedad dejan de ser cargas y se transforman en medios de purificación. En última instancia, Swadharma no es simplemente hacer lo que me toca, sino descubrir quién soy realmente, un alma eterna, sirviente de Krishna. Recordar y practicar ese servicio en cada aspecto de la vida es lo que nos lleva a la verdadera paz, armonía y plenitud espiritual.